Desde Bogotá, Colombia, les damos la bienvenida a su programa Creciendo Juntos, Familia y Escuela. Familia y Escuela es un espacio de participación para reflexionar sobre el cómo construir ambientes escolares y familiares saludables. Por nuestros niños y niñas y sus familias, pensamos en clave de una cultura de paz que se forja desde la concepción misma de cada ser humano y luego desde sus ambientes más cercanos y cruciales, la familia y la escuela. Bienvenidos. Con ustedes, la doctora Ruth Estela Chacón Pinilla. Bienvenidos a esta emisión de Creciendo Juntos, Familia y Escuela. Hoy nuestro abrazo de reconocimiento, de gratitud y admiración a todos los maestros en su día, porque sigan construyendo esa voz de esperanza y dejando esa impronta bella en sus estudiantes. Hoy nuestra lectura compartida está a cargo de Fernando Vázquez Rodríguez a través de su carta a mi profesor de primaria, escrita el 12 de febrero de 2013. Apreciado maestro, aunque quizá no recuerde mi rostro, seguramente sí se acordará de Vázquez, su alumno de cuarto y quinto de primaria, en el colegio San Gregorio Magno. Yo era, según usted, el mejor dibujante del curso y el que para una semana cultural del colegio dibujó y presentó una exposición sobre los volcanes más importantes del mundo. Tal vez eso le ayude a recordar mi rostro. Mas no es por eso que le escribo esta carta, sino por otra razón. Pero antes de hablarle de eso, le cuento que después de dejar la institución donde nos conocimos, terminé mi bachillerato en el Colegio Carrasquilla. Al año siguiente me presenté a la Universidad Nacional a estudiar diseño gráfico, pero allí me entusiasmé con la política y decidí entrar a estudiar Derecho en el Externado de Colombia. Varios años estuve en aquel claustro, hasta que la literatura me hizo renunciar a tal carrera. Busqué entonces las aulas de la Javeriana y allí hice también un posgrado en educación. En esa universidad empecé mi labor como docente en la Facultad de Comunicación Social. Como puede ver, ha sido variada mi búsqueda profesional y sinuoso el trasegar por las academias universitarias. Actualmente dirijo un posgrado en educación, asesoro instituciones educativas y me he convertido en un capacitador en temas como la comunicación empresarial y en campos relacionados con la formación de maestros. Durante toda esta travesía no he dejado de enseñar y es por ello, precisamente, que he sentido la necesidad de escribirle esta carta. Es que no sé cómo acabar de agradecerle su pasión por enseñar, su dedicación a este oficio. Lo recuerdo de pie frente a nosotros, hablándonos de temas que aún hoy me resultan interesantes. Tengo en mi memoria su puntualidad, la organización de las actividades, su manera particularísima de calificar y revisar los cuadernos. ¿Se acuerda que usted usaba una estilográfica de tinta verde? Y ese trato cordial con nosotros que nos hacía sentir importantes para su clase. Yo creo que me convertí en maestro por su ejemplo. Usted sembró en mí la importancia de esta profesión. Lo recuerdo impecablemente vestido, con una gabardina beige, esperándonos a la entrada del salón con un gesto de acogida y una invitación a entrar cuanto antes al salón de curso. Todas sus clases me gustaban, su forma de propiciar en el aula la discusión, sus regaños cuando alguno de nosotros se burlaba de un compañero por una intervención desafortunada o cuando nos sorprendía en juegos violentos. Tengo en mi memoria aquellas palabras de que los puños eran las muecas del que no había aprendido a hablar. O su consejo que también le escuché a mi padre de que lo cortés no quita lo valiente. De igual forma, rememoro la manera como usted explicaba. Yo creo que nadie se quedaba sin entender. Sarmiento, Ayala, Mejía, Baena, todos salíamos de sus clases convencidos de lo que habíamos escuchado. Además, hacerle sus tareas era algo apasionante, tal vez sea porque a mí me ha gustado desde pequeñito el estudio. Sin embargo, cada tarea que hacía para usted era una forma de sentirme digno de sus comentarios, de esas pequeñas anotaciones que usted colocaba debajo de la calificación. No sé si usted lo supo,
pero entre nosotros nos mostrábamos esas anotaciones y cada uno se sentía orgulloso de tener en su cuaderno más de uno de esos elogios. Otra cosa que me gustaba mucho era la última parte de sus clases, en las que usted pedía sintetizar lo visto o lo que usted llamaba el momento de recapitulación. Estos 10 minutos me encantaban y ponían al salón en un frenesí de manos levantadas que rara vez he vuelto a ver. De otra parte, y eso se lo agradezco de verdad, me entusiasmaba cuando usted me ponía a exponer frente al grupo, porque según me decía, yo tenía talento para eso. Me acuerdo, entre otras, de la exposición que hice sobre el ciclo del agua y otra sobre los dioses de la mitología griega. Usted se quedaba de pie, recostado en una de las paredes laterales del salón, mirándome fraternalmente y cuidando de que los demás compañeros, especialmente Tibocha, se mantuvieran atentos. Después, como si yo fuera uno de sus colegas, retomaba palabras mías en su exposición. Yo me sentía muy orgulloso. Y aunque eso no tuviera ninguna nota, para mí era suficiente estar al lado suyo sintiéndome un pequeño profesor. Es una lástima que la vida no nos haya permitido reencontrarnos. Creo que tendríamos muchas cosas sobre qué conversar. Según supe, usted dejó el colegio y se fue a vivir a Neiva. Al menos eso fue lo que me contó Murillo, un compañero con el que coincidencialmente nos encontramos en la pasada Feria del Libro de Bogotá. Él también se acordaba de usted y de su gabardina color beige. En todo caso, así no nos veamos de nuevo, quiero comunicarle con esta carta todo lo que poco a poco he ido descubriendo que le debo. Su herencia de docente es para mí un legado invaluable. ¿Y sabe qué, maestro? Lo más importante es que usted me mostró con su alegría, con su pasión por enseñar, que a pesar de los escasos salarios, de las condiciones adversas, esto de educar era un oficio gratificante. Qué bien vale la pena asumir esta labor de tallar espíritus, de formar personas y contagiar a otros el deseo de aprender y conocer. Usted es un vivo testimonio de la dignidad de esta profesión. Por sus consejos, por su cordialidad, por los retos que me propuso, por el libro que me regaló al final del año, ese libro de tapa dura del Quijote de la Mancha, por todas esas cosas y otras que seguramente siguen creciendo en mí y que más tarde descubriré, quiero decirle muchas gracias. Espero que cada clase que imparta o cada acción de mi trabajo como docente no sean menores al ejemplo que recibí de usted durante esos 2 años de primaria. Con mi aprecio y admiración, Fernando. Feliz días, maestros. Este programa hoy en reconocimiento a ustedes. Bienvenidos. Bienvenidos a esta edición de Creciendo Juntos, Familia y Escuela. Hoy estoy muy feliz. Comparto en el escenario con un maestro de maestros, con alguien que fue mi maestro hace 25 años y que sin duda alguna ha dejado una impronta maravillosa en mí como maestra y como persona. Hoy me siento feliz de compartir este espacio que busca construir ambientes familiares y escolares saludables con mi maestro Fernando Vázquez Rodríguez. Fernando es maestro, es escritor, profesional en estudios literarios, magíster en educación, doctor honoris causa en educación y sociedad, asesor experto en comunicación, pedagogía y educación, autor de más de 20 libros, 40 artículos y participa como ponente y conferencista en eventos nacionales e internacionales. Maestro Fernando, mil gracias por estar aquí en Creciendo Juntos, Familia y Escuela. Muchas gracias a ti, Ruth Estela. Gracias por tu generosidad y contento de estar en este espacio, de compartir algunas cosas contigo y con los que siguen, te ven, nos escuchan. Gracias.
Voy a empezar este programa tan especial retomando un fragmento del escrito que acabo de compartir en la lectura en voz alta que cada 8 días nos entregamos. Y es una parte que para mí significa mucho en esta entrevista con mi maestro Fernando. En la carta escrita por él cita así: yo creo que me convertí en maestro por su ejemplo. Usted sembró en mí la importancia de esta profesión. Lo recuerdo impecablemente vestido, con una gabardina beige, esperándonos a la entrada del salón, con un gesto de acogida y una invitación a entrar cuanto antes al salón del curso. Todas sus clases me gustaban, su forma de propiciar en el aula la discusión, sus regaños cuando alguno de nosotros se burlaba de un compañero por una intervención desafortunada o cuando nos sorprendía en juegos violentos. Tengo en mi memoria aquellas palabras de que los puños eran las muecas del que no ha aprendido a hablar. O su consejo, que también lo escuché a mi padre, de que lo cortés no quita lo valiente. Bueno, yo creo que esta descripción a uno de tus maestros, Fernando, me hace preguntarme, ¿qué es un maestro para ti? Esa persona a la que aludo ahí es mi profesor Luis Germán Soto, mi profesor de primaria. Un profesor que la vida me ha permitido después de muchos años encontrarnos, hablarnos. Hay muchas cosas que yo recuerdo que él no recuerda como yo. Y esta es una pista importante cuando uno es maestro, ¿no? Hay cosas que impregnan al niño y que tal vez para un maestro no son tan significativas, pero para mí sí. De Luis Germán Soto tengo, por ejemplo, él calificaba con tinta verde, verde. En esa época los cuadernos, presentar los cuadernos era muy importante y él tenía un sistema de calificación aún antes de estos almacenes comerciales por puntos. Entonces, él tenía un diseño tan bien pensado que uno empezaba como en 384, 375 y si uno presentaba la tarea y se hacía los dibujos, muy seguramente pasaba a 390 y luego a 394 y luchaba para llegar al 400 y si uno en algo no atendía, bajaba al 395, pero era tan bien pensado eso que cuando se iba terminando el periodo, uno ya estaba casi llegando al 500, al anhelado 500. Mi maestro Luis Germán Soto. Bueno, a tu pregunta, yo creo que un maestro pues es muchas cosas, pero esencialmente un maestro pone en comunión, sirve de mediador entre el pasado y el porvenir. El maestro es un puente entre un legado cultural, espiritual, lo que tú quieras, y las nuevas generaciones, lo inédito, lo que aún no se ha hecho, lo que está por hacerse. En la mitad está el maestro. Y ahí pueden decirse otras cosas, ¿no? Un maestro no solamente informa, no solamente transmite, sino que forma, troquela un carácter, troquela un temperamento. Otra, un maestro es una profesión de servicio. Nos debemos al otro. Somos por el otro. Y en tanto que vocación por el otro, tiene sentido preguntarnos el otro cómo aprende. Yo hago una distinción entre profesor y maestro, ¿no? El profesor se centra en la enseñanza y el maestro se preocupa por cómo aprenden nuestros estudiantes. Bueno, esas son algunas de las cosas. A mí me gusta decir también que los maestros a veces le ayudan a uno a pasar el vado de un miedo, le permiten a uno descubrir talentos inéditos. Los maestros también descubren zonas de uno que uno no sabía. Bueno, Aflorar, ¿no? Esa idea de pronto del aflorar. y a veces el maestro, pues tú que lo eres también lo sabes, a veces uno en clase tiene a alguien muy tímido y entonces depende cómo tú lo haces, depende cómo tú lo manejas, depende de tu trabajo didáctico. Hay que coger esa pequeña intervención y dar firmeza, dar fortaleza y crear apoyo para que luego crezca y se vuelva algo, un talento, una habilidad.
una disposición para algo. Uno cambia con el tiempo la percepción que tiene del maestro. A veces uno empieza siendo un profesor muy duro, muy erudito, y con el tiempo va descubriendo, va volviéndose más flexible, va entendiendo un poco el otro. Es como un proceso en la vida misma de ser maestro. Se aprende a ser maestro. Es vocación y profesión. Es las dos cosas. No sé si en eso algo ya resuelve tu inquietud. Sí, mira que tú me haces pensar en ese hecho de que nos construimos en el día a día, en ese día a día de las mismas experiencias cotidianas y tal vez más adelante, cuando indague sobre un libro por allí que me genera mucha inquietud tuyo, eh, aprende en esa construcción, en ese día a día de vivir la vida como maestro, como persona y también con los estudiantes. Pensaría yo que es un camino que se va construyendo, que está en la vocación, pero que esa profesión se construye con todas esas vicisitudes y avatares que nos va presentando el ser maestro. Así es, y yo creo que por eso algunos consideran que ser maestro es un arte, pero un arte en el sentido de algo que se perfecciona con la experiencia, ¿sí? Por ejemplo, todos los profesores novatos colocan muchos trabajos al comienzo, demasiadas lecturas, y la experiencia les va mostrando que debe elegir unas actividades, elegir unas lecturas, seleccionar cierta didáctica que garantiza que el otro aprenda. Entonces, con los años, con la experiencia, uno afina no solamente su forma de relacionarse, sino también su manera de enseñar. Y ahora que me lo preguntas, pienso, si uno no se hace una reflexión profunda de cómo aprende el otro, uno todavía le falta un escaño, un paso para ser maestro. Y en ese sentido, Fernando, ¿por qué son importantes los maestros? Los maestros son muy importantes. Pongamos el contexto que estamos viviendo ahora, ¿sí? Esta ¿Mm? incertidumbre, esta crisis, este miedo, este temor. Yo me he puesto a reflexionar sobre eso, ¿no? ¿Y por qué somos importantes los maestros? Se me ocurren tres cosas. Una, porque nosotros, los maestros, somos propiciadores de esperanza. O sea, no afianzamos la muerte, sino la vida. A pesar de la zozobra, a pesar de la desazón, cuando nuestros estudiantes, nuestros niños, nuestros jóvenes llegan a clase, nuestra tarea fundamental es decirle, de esta saldremos. Hay sol atrás de esas nubes. Esa es una tarea fundamental. Y deberíamos pensar mucho en eso para que nosotros con nuestro discurso no contaminemos del pesimismo, el fanatismo, los odios irracionales. Esa es una tarea importante del maestro. Otra que me parece clave, que está muy asociada con lo que empezamos, ¿no? Nosotros, los maestros, somos custodios de alguna manera, guardianes de tradiciones, valores, saberes. A nosotros nos ha sido encomendada de alguna manera, como las antiguas vestales que cuidaban el fuego, resguardar eso que llamamos la tradición, ¿no? Pero es un legado cultural. Y que precisamente cuando hay momentos de crisis, nosotros los maestros persistimos en eso para que cuando pase la crisis, las nuevas generaciones tengan ese legado que les permita reconstruir un futuro. Eso para mí es vital. Esa es como la segunda cosa que yo creo que los maestros somos muy, pero muy valiosos. También creo que los maestros somos importantísimos. Estoy hablando de esta crisis, ¿no? Porque ayudamos a construir estrategias mentales, desarrollo del pensamiento para el análisis, la reflexión, el juicio crítico. Los maestros enseñamos a tomar distancia para no correr a decir o ser cándidos que algo nos llegó a la red social y eso es verdad. Los maestros les enseñamos a nuestros alumnos a tener sospecha, a mirar varios puntos de vista. Sí, apartarnos un poquito para decir
pero ver, contemplemos la contraparte, miremos allí. Esa es otra función clave. Y ahora que lo estoy hablando, se me ocurre que hay otra función clave de los maestros y que seguramente tiene que ver con el libro que menciona. Los maestros, de alguna manera, somos cuidadores del otro. Los maestros cuidamos al otro en el sentido, como se entiende hoy, de las éticas, del cuidado, de la preocupación por el otro. De alguna manera, cuando uno es maestro, dignifica y enaltece el otro y por eso lo escucha. Eso sería como algunas pistas de por qué es importante o por qué somos importantes los maestros. Fernando, son bien conocidas en la formación de maestros en todo nivel, a nivel inicial, básico, medio y superior, tus reflexiones sobre el ser y el sentido del maestro. Esas reflexiones, de hecho, plasmadas en libros como El oficio del maestro, publicado en el año 2000, Educar con maestría, publicado en el 2007, El quehacer del docente del 2013. Y bueno, yo pensaría que otros que se incluyen en todo ese pensar al maestro. Yo quisiera preguntarte cuáles son o han sido tus principales preocupaciones en esos libros, en plasmar esas ideas allí del maestro. Ahora que lo preguntas, se me ocurren varias, ¿no? Me ha interesado mucho el tema de la didáctica. Es decir, todos podemos tener un saber, pero no todos sabemos cómo transmitir, cómo enseñar ese saber, ¿sí? O sea, la didáctica que no es solo un asunto instrumental, sino un saber hacer, un saber que es un hacer. En los 3 libros que mencionas hay siempre reflexiones sobre la didáctica. Y me ha preocupado mucho porque siempre en mi propia vida y en lo que yo he visto, no siempre uno cuenta con la suerte de tener buenos maestros. Por ejemplo, he descubierto que hay gente que sabe mucho, pero de ahí no se desprende que sea un gran maestro, ¿sí? Y también por trabajos que hago, por asesorías que hago, he estado en sitios donde hay gente que no tiene una altísima formación, por decirlo intelectual, pero son excelentes maestras de chiquitos. Entonces, el tema de la didáctica es una cosa que me ha interesado muchísimo. El otro asunto que está en los 3 libros tiene que ver con la investigación, cómo formar investigadores, cómo se hace un investigador. Porque la profesión de enseñar se cualifica si uno la investiga, si uno reflexiona sobre su práctica. Un maestro que reflexiona sobre su práctica cualifica su actuar, su accionar, su quehacer. Ese es otro tema y yo creo que me he ocupado harto en esos textos de ese tema, de cómo un maestro se vuelve investigador de lo que hace. El otro tema transversal tiene que ver con la lectura y la escritura, preocupaciones que llevo más de 30 años dedicado a ese tema de la lectura y la escritura. Porque creo que la lectura y la escritura no son solo habilidades, sino son formas de construir cultura, sentido, son prácticas sociales complejas, desarrollan procesos de pensamiento elaborados. Bueno, eso está en los 3 libros también. Me ha interesado mucho en los 3 libros el problema de la formación, que es una forma particular de hacer educación. La formación que tiene que ver con el desarrollo humano, que tiene que ver con una forma integral de percibir al hombre. Y en los 3 libros está como reflexiones sobre la formación y dentro de ese campo está lo de las éticas del cuidado que me han interesado también. Veo como esos y ahí siempre atrás no significa que sea menor o nada importante. La literatura en términos de el arte, la creatividad, la expresión, que hace parte como de una vocación personal que llevo cultivando muchos años. Bueno, yo creo que de todas estas inquietudes, los que hemos tenido la fortuna de ser tus estudiantes,
Fernando, nos hemos cualificado y nos hemos fortalecido. Lo digo desde mi parte personal y haciendo un reconocimiento a toda tu labor y con este programa quiero hacer un reconocimiento a tu labor y a la de todos los maestros que han dejado impronta en mi vida y a los que construyen esa impronta diaria en todos los estudiantes. Creo que tú has nombrado algo bien importante y es la formación. Hay otro libro, Fernando, lo tengo aquí en mis manos y es Custodiar la Vida. Es un libro publicado en el año 2009 que siento nos permite también hacer la comprensión de un maestro en la actualidad, pero un maestro que se piense a sí mismo y que ayuda a los otros a pensarse también como personas. Tú nos muestras en este libro la necesidad de ver la cotidianidad de otra forma, de valorarla, y creo que para los maestros y todas las personas este es un mensaje que nos permitiría reconocer la justa importancia de la vida, del día a día. Y tú dices allí en el libro algo bien importante y dice, considerar la cotidianidad no como un tema monolítico y cerrado, sino como un tejido hecho de varios y múltiples hilos, como un texto plural y multicolor y repleto de nodos y sendas laberínticas. Aquí en este libro hay 51 puntos del cuidar, mi querido maestro Fernando, y esto da cuenta de algo que ha sido parte de tu vida y que en esa semblanza que yo leía cuando te daban el doctorado honoris causa, yo te veía ahí desde los años que tuve la oportunidad de ser tu maestra y allí decían, es una combinatoria de gestos visibles e invisibles, alimentados por su alegría y su buen ánimo, encaminados casi que a un único fin, que la gente tenga un sueño y que no pierda la esperanza jamás. Ese es un hermoso texto que escribió Ruth una Milena. profesora y alumna, Ruth Milena Páez, un texto fenomenal, generoso también. Mira, este Muy libro, bello que te representa, maestro. Yo sé que a veces la modestia se ocupa de nosotros, pero pienso que yo los invito a buscar esa semblanza en las páginas web, creo que está publicado, porque es un texto que representa a un maestro que se ha dedicado a entregar a otros ese saber, pero sobre todo, como yo te lo decía en estos días, Fernando, en tus textos a mí me gusta encontrarme con ellos porque encuentro la academia con alma y creo que eso es bonito. necesario recuperarlo en la academia. Que haya alma, que haya corazón en lo que escribimos, porque eso nos permitirá de pronto transmitir de manera más asertiva el mensaje a quien nosotros queremos, a nuestros estudiantes, sean doctores, sean magíster, sean maestros en formación. Creo que esa alma tiene que estar en los textos y yo te lo decía en estos días por eso cuando conversábamos, pero yo quisiera que de tu voz escuchar qué es custodiar la vida y por qué se interés en esos cuidados que además, bueno, los invito a todos a buscar este libro en editoriales de la ciudad lo encontramos. Ahorita Fernando nos podría comentar en qué librería lo podemos encontrar. Listo. Mira, como algo que creo clave contar. Este libro eh, empezó en una situación compleja de enfermedad, en un cuadro gástrico complejísimo. Y entonces la enfermedad me llevó a reflexionar todas las cosas que uno descuida en su vida. Por ejemplo, las personas que dicen, no, hagamos un almuerzo de trabajo, yo como cualquier cosa, o un combinadito ahí con una Coca-Cola y listo. ¿Sí? Eso que uno dice y que a veces la misma administración donde uno trabaja, todo el mundo le dice, no, programemos una reunión de trabajo, no te preocupes, ahí comes cualquier cosa, digamos, ¿sí? Ahí de afán le hacemos y rápido. Yo creo que 3 años duré para salir de ese cuadro complejo. Y entonces, cuando empezó esa enfermedad, yo hice unas primeras reflexiones que presenté en un evento en la Universidad Nacional, que allá la enfermería tiene una cátedra sobre el cuidado, porque de alguna manera yo sentía
Mi padre había muerto en el año 2000. Digamos, yo intuía que de pronto podía haber un cuadro de cierre de mi vida. Dije, bueno, y si yo tuviera que legar algo, algo de experiencia vivida, ¿en qué lo pondría? Y de ahí empezó un poco como estas meditaciones primeras del cuidado, ¿no? Que luego se vuelven en el libro. O sea, esta pista es importante porque yo creo que ahí hay como un sentido de hacer un libro con la pretensión de legarle a otro algo, de compartir con otro algo. Bueno, y después empecé a descubrir yo que, que nosotros, como la vida cotidiana la hacemos todos los días, viene el agite, pues uno empieza a descuidar muchas cosas. Esta pandemia nos ha obligado a pensar el cuidado de sí y el cuidado de otros. O sea, esta pandemia a la fuerza nos ha vuelto a preguntarnos, a reflexionar, ¿cuidamos de sí? ¿Cuidamos de otros? Y fíjate que en el libro, que está dividido, que son pequeños ensayos, hay reflexiones desde cuidar el día, cuidar nuestro ser, cuidar el estudio, cuidar la familia. Eso también lo aprendí, ¿no? Me queda mi madre, pero yo siento que tenemos que cuidar a nuestros viejos, cuidar ese saber que ellos traen, cuidar la sabiduría que ellos traen y empezar a descubrir uno que no hacer, o sea, volver el ocio parte activa de la vida es el cuidado integral de nuestro ser y luego cuidar la perseverancia y también ahí tengo reflexiones sobre cuidar el dolor. ¿Por qué te enfermas de lo mismo? ¿Por qué tus achaques son siempre sobre lo mismo? Tal vez porque uno no cuida su cuerpo, porque te alimentas mal, porque no has puesto la suficiente atención de cómo va cambiando tu cuerpo en el tiempo. Y también tengo sobre cuidar la paciencia, cuidar los amigos, cuidar la ternura. Dedico un capitulito a cuidar la oración, que es una forma de ensimismamiento, de ir hacia adentro, de pensar que tenemos algún nivel de vínculo simbólico, cuidar la oración, ¿no? Que es una forma de dialogar con uno mismo, de hacer discernimiento profundo. Y hay un capitulito sobre cuidar los seres amados y cuidar el viajar y cuidar el renovarnos y cuidar a aquellos que nos colaboran, porque fíjense que muchas veces tenemos personas que están ahí con nosotros, que ofrecen sus manos y sus brazos y nosotros los damos por hecho y no tienen por qué estar ahí. A lo mejor hay un gesto de gratuidad, de amor, de ternura y también reflexiones sobre el cuidado de la vejez y el cuidado de desaprender, porque con los años es más importante desaprender que aprender y, y cuidar la pregunta y cuidar el ser agradecidos. Esta es una cultura terriblemente desagradecida, ¿no? Creo que por eso también establecemos vínculos tan frágiles, porque no están hechas sobre el agradecimiento, porque a veces nuestra moneda de intercambio con los otros es meramente ingratitud, ¿no? Y cuidar el amor y cuidar la poesía, que sigue siendo para mí una forma de alimentar el espíritu y que luego desarrollé en un libro que se llama Vivir de Poesía, que es como un periplo, ¿no? De qué nos pueden decir grandes poemas, textos pequeños sobre aprender a vivir y cuidar la tristeza y cuidar el pasado y cuidar los errores, porque de los errores aprendemos. Y cierro el libro hablando de cuidar la esperanza y empalmo con lo que te decía ahora del papel de los maestros, ¿sí? Me alegra que este texto, como lo decías tú ahorita, esté en algunas facultades de enfermería, que a veces, como me dice Alba Inés, la administradora de la librería Lerner, lo regalen para gente que está enferma, para gente que, o sea, me encanta que haya podido a través, como lo dices tú, Estela, haber hecho un puente de comunicación en la escritura que no es para eruditos, no es para el mundo académico, sino para cualquier persona que sienta que necesita cuidar de sí o de los otros.
Todos estos cuidados escritos por ti, Fernando, y que nos llevan a la reflexión, son un aporte, creo que para cualquier edad, para niños, para adolescentes, para adultos. Y bueno, yo a través de toda esta escritura que tengo el privilegio de tener en mis manos, creo que allí se hace latente tu pasión por más de 25 años, como nos lo decías ahorita, por esos temas de la lectura y de la escritura. Yo quisiera que desde esa experiencia nos compartieras para los padres y cuidadores que hoy nos escuchan la importancia de esos procesos de leer y escribir en la formación de sus hijos, porque creo que es una formación que si bien la escuela ocupa un lugar, también lo ocupa la familia y lo ocupa todas esas inquietudes que se van como abonando durante la formación de cada uno de nosotros. La, de acuerdo. La lectura, voy a empezar por la lectura, ¿no? La lectura es como, como la otra leche nutricia que en la familia se da a los hijos. Hay un alimento que proviene de nuestra madre, de sus senos, pero hay otro elemento tan importante como ese, que es dar de leer. O sea, la primera pista de la lectura o sobre una didáctica de la lectura es que los padres se hagan este autoexamen. Ellos son lectores, es una pista importante. Pero viene la otra que me parece un acto profundo de la crianza. ¿Das de leer? ¿Dedicas tiempo realmente a leer a tus hijos? Y de pronto lo voy a decir de esta manera. ¿Te dejas habitar por el texto para volverlo vívido ante tus hijos? Esa es una pregunta importante. Ahora, creo que tú sabes, bueno, hay una oferta enorme del libro álbum, que yo creo que tú lo has hecho por programas que he visto. Un papá debería saber que hay un nuevo dispositivo didáctico que se le llama el libro álbum, donde se combina de manera armoniosa el texto y la imagen, ¿sí? Como perro callejero, por ejemplo, ¿sí? Como perro callejero. Y entonces yo me imagino, porque he visto que hay aquí, yo me imagino al papá o la mamá enseñando al hijo a leer el texto, sí, pero el texto escrito, pero también las imágenes y hablar un poquito sobre el perro y por qué el perro está así y si los perros pueden estar tristes y cuando uno a veces es triste como un perro. O cosas maravillosas que me parecen a mí. Este es un gran ilustrador, se llama Shaun Tan, ¿no? Shaun Tan. Y Shaun Tan, bueno, pero para no abrumar a los papás o a los que están vinculados a este espacio, la primera función de la lectura tiene que ver con la animación a leer, porque en la lectura conviven tres cosas: la animación, la promoción y la enseñanza. Y yo creo que la primera función de los papás es animar a leer, porque los maestros para eso, ellos enseñan a leer, también animan, pero los papás, su función fundamental es animar a leer. Y yo creo, invito a los papás, mamás, a que vayan, pregunten qué hay de nuevo, que ojeen. A los papás nos falta ahí un sentido de saber en esa enorme oferta que hay hoy, qué es lo mejor, dónde de pronto notas que tu hijo está como triste. Bueno, entonces, ¿dónde hay un libro álbum que ayude un poquito a entender o comprender la tristeza o a salir de la tristeza? Bueno, esa es una cosa que yo creo importante para la familia. La segunda tiene que ver con tu pequeña nicho de lectura. No sé, cada papá, cada familia sabrá si le arma un cuartico, un espacio, un nicho, pero son los libros de él y esos libros tienen una relación física, que sean los suyos, que ellos puedan acceder, que por las noches los pidan, que él te diga: mamá, yo quiero otra vez que me leas este, digamos, pero eso requiere un nicho, un nicho.
es su espacio, son sus libros. Y ahí hay una pista importante, ¿no? Que mis primeras cosas sean las cosas que desarrollan mi imaginación. No que uno sueñe con darle el primer celular, no que uno sueñe con darle los tenis más costosos. O sea, yo pienso que crear ese espacio me parece fenomenal. Y la tercera de solo la lectura, mantener esa comunicación permanente con los maestros, con el colegio, con la escuela donde se esté, servir de resonancia a lo que los maestros hacen allá, poder hacer una pequeña inversión, la maestra recomendó tal cosa, mire este libro, o sea, hablar de los libros, conversar sobre los libros. Es una forma de desarrollar el pensamiento, la locuacidad, la expresión. Leer es abrirse fronteras, estar en otros mundos, generar otros espacios. Leer es ser menos parroquial, menos fanático, más abierto. Bueno, eso un poco sobre la lectura. No sé si tienes algo para hablar un poquito de la escritura. Sí, yo estaba pensando cuando enunciabas ese nicho en la familia, también esa compañía que nosotros como docentes hacemos a ese proceso, a esa recomendación sutil, a esa, yo lo llamo a esa provocación cuando yo te recuerdo como una metáfora, Fernando, y es en ese de leer es cuando sirves la mesa de la lectura, cuando ofreces esas viandas deliciosas de comer, pero con la lectura, ¿no? Con los libros. Sí, Entonces, y ¿cómo? el El banquete me banquete. parece perfecto, el banquete, y hay de esto, ¿qué tal este postre? ¿Qué tal esta entradita? Miren esto, sí, pero depende mucho, tanto para maestros como para padres, la pasión, el amor, el gusto, que no es la obligación de La poner a leer o de imposición, mandar a ¿no? leer, Ni ¿sí? la imposición Eso. tampoco. Vamos a leer esto, sino es el ofrecimiento, ¿no? El goce, el goce que hace parte de la animación, anima, animus, anima, ¿no? Eso que ayuda a convocar, a conmover, a despertar, a abrir el corazón y la imaginación. Eso con respecto a la lectura. Bueno, la otra cosa eh, que a mí me ha interesado mucho es la escritura. La escritura eh, es un proceso superior del pensamiento. La escritura nos ayuda a poner afuera nuestro yo. La escritura es una tecnología de la mente, se parece al arado. La escritura no la aprendemos como la oralidad. Bueno, pero ¿qué me ha interesado enormemente? Primero, para los maestros que escriban, que pongan en grafos, en grafías, su experiencia, su tradición, que nuestra profesión no quede solo en el oralismo. Eso es muy importante, pero demasiado importante, porque o si no, cuando muere el educador, muere todo lo que ha hecho. No, no quedaron evidencias, no quedó registro. ¿Sí? Eso en relación con los maestros. Pero la segunda, que me ha interesado mucho, es que yo creo que la escritura, cuando uno la entiende, cuando uno la asimila, le permite tener otra ciudadanía. Uno es otro, hablando cognitivamente, cuando aprende a escribir, ¿no? Porque la escritura nos permite ordenar el pensamiento, nos permite la cohesión y la coherencia entre las ideas, nos permite tener voz propia, voz personal para decir lo que sentimos, lo que expresamos. Y de ahí mi preocupación también por todo lo que he hecho con didáctica del ensayo, porque el ensayo es una forma de escribir para decir yo creo, yo pienso, a mí se me ocurren, porque el ensayo es una forma de mayoría de edad, de que uno puede tener sus ideas, de que uno puede expresarlas. O sea que la escritura y la lectura que se retroalimentan son procesos distintos, pero se retroalimentan. Han acompañado todo mi vida. Por más, ahorita haciendo cuentas, creo que llevamos como para 40 años de trabajar sobre la lectura
y la escritura. Fernando, hay algo ahí de la escritura que quisiera como que le pudiéramos decir a los papás, cómo motivar ese acto de escritura, como tú lo dices, es un nivel de pensamiento mayor, pero desde casa lo podemos cultivar, ¿sí? Yo, por ejemplo, a través del proyecto de Cartas para Crecer con Amor, que tú también has escuchado por ahí, digamos que acerco, el proyecto surge como una mediación de vínculo familia y escuela, pero trae una gran cantidad de desarrollo de esa escritura que es propia, que es, digamos, compartir unas emociones y unos sentimientos, pero pensada, ¿no? Pensada con una intención comunicativa, ¿cierto? ¿Cómo hacer con los papás? ¿Qué invitarlos a hacer en casa para que esa escritura sea una permanente, un proceso permanente con sus hijos? A mí me parece que el proyecto que tú tienes es precisamente por eso muy valioso, ¿no? Yo creo que las primeras escrituras que pueden potenciarse del hogar, pues es la escritura expresiva, ¿no? Esa escritura que uno no tiene que irse encima para corregir la gramática, los errores, los problemas de ortografía. No, la primera escritura es la escritura expresiva que brota, que sale, di lo que piensas, ponlo ahí, sácalo, ¿sí? Esa escritura primera. Y luego vienen unas escrituras como muy testimoniales, como la carta, como la autobiografía, como los pequeños relatos, como llevar un cuaderno de experiencias. Yo hice un trabajo enorme durante muchos años con niños de tercer grado, de cuarto grado. Los niños son fenomenales para llevar un diario de anécdotas. Los niños pueden consignar las anécdotas. Anécdota, hoy mi perro salió a la calle y orinó en un poste. No es mucho, pero esa consignación. Hoy fui a la casa de mi abuela y me regaló una taza de chocolate, qué sé yo. Esas pequeñas anécdotas que luego uno entenderá son la base para la escritura creativa, para el cuento, para el relato. Bueno, pero yo digo, para hablando de los papás, esa primera escritura de llevar un diario. Ahorita hay una enorme propuesta también editorial sobre eso, que no sé, supongo yo que los padres deben conocer. Es más, las editoriales han incorporado el diario como parte normal de los textos escolares, ¿sí? De lo que se le pide. He pensado también que si los niños y las niñas, bueno, esa primera etapa, los papás conocen bien sobre el valor de la fábula, y los ponemos a leer fábulas. En mi blog pueden ver algunas cosas que he escrito al respecto, pero que puedan entender ellos que invitar a los niños a que también construyan fábulas les ayudará de alguna manera a entender ese sentido alegórico. Bueno, y por supuesto, el género más socorrido en que los padres podrán trabajar es el cuento, ese primer relato, que hay una muy buena oferta bibliográfica también que los padres pueden conocer. Esos pequeños relatos primeros partirán de sus experiencias, de su vida. A veces empezamos contándolo oralmente y luego le pedimos, escríbelo, cuéntalo, coméntalo, redáctalo. Y ahí los papás lo que tenemos que hacer es poner en voz alta lo que ellos han escrito, o sea, enaltecer esa primera escritura sin preguntarnos si le falta conexión, si no es coherente. Ese no es el lugar para la vigilancia gramatical. Es un lugar más bien para celebrar que el niño se expresa, que cuenta, que desarrolla la imaginación. Eso es lo que veo, mi querida Luz Estela. Bueno, para concluir y ya así como en forma de despedirnos, Fernando, digamos que siendo tu estudiante, conocí el valor de la familia para ti, el reconocimiento a tus raíces, a tus padres, a su legado de trabajo y de amor de esos padres que te enseñaron que el trabajo no era una obligación. Y de ese amor en tu madre al reunir a la familia en torno a los alimentos y en torno a esas conversaciones. Y también en tu semblanza hay una frase que me llama mucho la atención y me hace recordarte cuando fuiste mi maestro en las aulas, porque sigues siendo mi maestro. Dice, dentro de los principios de vida de Fernando se encuentra ese, jamás olvidar de dónde vienes.
¿Mm? En tu libro Aforismos también, que lo tengo aquí en mis manos, hay algunos aspectos que nos hablan sobre las familias y hay algunas frases que yo retomo de allí y quisiera para despedirnos que tú dejaras con estos escritos algún mensaje para las familias. Tú dices allí, la familia es la primera escuela a la que asistimos sin que nos demos cuenta. O Eh, defines la crianza también como la cartilla en que los hijos aprenden las primeras letras de sus padres. la familia es un nicho del afecto. La familia es resguardo, protección. Es una zona sagrada que nos permite renovarnos, reconstituirnos, revitalizarnos. Mm, yo a veces pienso que uno no dimensiona muy bien la familia, especialmente cuando es joven y está en la etapa de la diáspora, ¿no? De salir. Pero la familia, en el fondo, es la única certeza que uno tiene. En muchos casos, es lo único cierto que uno tiene. Y a ella, así reniegue, vuelve, ¿no? La familia tiene como esa fuerza de imantada de cuando estamos derrotados, cuando las cosas no salen bien. ¿A dónde acudimos? A la patria del afecto, que es otra forma como llamar la familia, ¿no? Nuestra pequeña patria. Yo tuve, como seguramente le ha sucedido a muchos de los colombianos, nos tocó huir de donde nací, del campo, por el bandolerismo. O sea, también vivimos ese sentido del desplazamiento, de la pobreza, de estar en una casa de inquilinato, de no tener casa propia. Pero yo descubrí algo y lo he vivido o lo he entendido mejor con el tiempo. ¿Qué te ayuda a sobrellevar esa pobreza? La fuerza, el amor de tu familia. Puede que afuera las cosas no estén tan bien, pero si adentro uno tiene el abrazo, el cariño, la certeza de ser querido, uno pasa ese vado de las dificultades y las necesidades. Quizás si uno entendiera mejor lo que implica la familia, trataría de disfrutar más ese tiempo, de gozar más esos espacios, de disfrutar más a esas personas. A veces pienso que la familia la explica uno muy bien con la parábola del hijo pródigo, ¿sí? La familia, su secreto está en el retorno, en que alguien tenga los brazos abiertos para acogernos. Ahí es donde radica su fuerza. Muchísimas gracias, Ruth Estela. Muchísimas gracias. A ti, Fernando, muchísimas gracias. Cuando hablaste del retorno, recuerdo, no tengo el nombre aquí del autor, hay un libro que se llama El Regreso. Yo creo que tú lo debes conocer, es solo imagen, que es en blanco. Es un libro bellísimo, yo lo tengo en mi biblioteca, pero inmediatamente tuve la imagen de ese libro cuando hablaste del retorno, es ese regreso y esas imágenes de ese libro son muy potentes porque es ese hijo que vuelve, ¿cierto? Y empieza a regresar después de los años y encuentra allí hay un corazón, ¿no? Que es el que envuelve ese libro. Así Fernando, es. mi gratitud, mi admiración y todo mi cariño para un gran maestro. Hoy en este Día del Maestro, ya pasó, fue ayer sábado, pero hoy celebramos a todos los maestros en Creciendo Juntos, Familia y Escuela, su día, con un reconocimiento especial por decirles sigan construyendo en el día a día ese ser maestro, porque muy seguramente esa impronta en los años va a estar como hoy yo puedo contar con esa impronta de mi maestro Fernando. Muchísimas gracias por estar acá. Los esperamos en otra emisión.